Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con San José. San José, que como vemos hoy, bueno, pues ha empezado muy bien la sesión. Ha tenido muchísimo volumen en ese arranque, esa superación de máximos previos allá por por la zona de 5,94. Ha llegado a esa zona de los 5,98, pero bueno, pues hoy la sesión ha sido en líneas generales una sesión complicada con un mercado bastante bajista. Entonces, bueno, pues se ha ido girando, se ha ido desinflando poco a poco, a pesar, bueno, pues ya comenté a primera hora en un short que tenía bastante volumen, aquí lo vemos en relación a días pasados. Entonces, bueno, pues ahora mismo el valor está en una zona complicada. Como vemos aquí, tenemos el directional move totalmente contraído, tenemos al estocástico en zona neutral, tenemos al Vigía también en zona neutral y al Concord también en zona neutral. Y ahora vamos al gráfico semanal. Esto del directional move es un dato importante. Veremos a ver ahora en el gráfico semanal, lo vamos a ver mejor. Y es que ahora mismo está intentando atacar esta zona 5,94, 5,90. Como vemos aquí, pues zona potentísima de resistencia, ya que cada vez que ha ido a buscar ese nivel y ha chocado, bueno, pues ha tenido correcciones muy fuertes. Es que de hecho superar estos niveles del 5,94, 5,90 daría un importantísimo impulso al valor. Entonces, bueno, pues debe superar con fuerza y en breve esa resistencia vamos a volver al gráfico diario para ver el directional move, pues para no crear un techo una vez más en ese nivel. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Para mí sería importantísimo esta semana para salir de esta situación complicada, ya no por el directional move, sino por el toque de nuevo a esta zona de resistencia sin conseguir superarla. Es decir que está en una situación ahora digamos complicada. Como vemos aquí, bueno, pues lleva intentando superar esta zona de resistencia ya 2 semanas y hoy, que parecía un buen intento, no ha sido posible. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo acaba la semana el valor. Entonces, bueno, de momento sigue intentándolo, parece. Y bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Bueno, Global Dominion, ya comenté que tenía esta contracción en el Directional Move y aparte, bueno, pues no me gustó nada, este es el gráfico semanal y bueno, pues no me gustó nada esta figura que hizo aquí. Este gap alcista seguido de un gap bajista, ya lo comenté, para mí la zona importantísima a no perder era el 61,8% de corrección de todo el impulso de corto plazo alcista, que era esa zona de los 309, y cuando lo perforó ya comenté que encima lo había hecho con un gap y que lo había cerrado y se había girado el valor. Entonces todo eso, bueno, pues son síntomas de debilidad clara. Y bueno, pues como vemos aquí, hoy ha sido una sesión bastante bajista, con un volumen, como vemos, muy alto y además girados todos los indicadores a la baja con bastante fuerza. Directional move abriéndose, bueno, pues como vemos, con mucha fuerza. Entonces, bueno, el valor ha parado en esta zona del 2,81 y desde ahí ha conseguido salvar esa zona del 2,86, zona, bueno, pues que fue resistencia, como vemos aquí en su día. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo va evolucionando, pero tras esta caída fuerte, bueno, pues parece que todo este impulso que había hecho también el valor, bueno, pues se ha acabado y ahora toca ver cómo va evolucionando. Soportes importantes, si al final se confirma esa pérdida de esta zona del 2,86, 2,80 aproximadamente, bueno, pues el valor ya prácticamente se vendría de nuevo a esa zona de los 2,67, esa zona de los 2,59. Entonces, bueno, pues esos serían los soportes más importantes que tendría ahora mismo el valor. Bueno, Intel, pues Intel que va como un tiro, como vemos aquí últimamente, volúmenes estratosféricos también, pues como vemos son volúmenes súper altos los que lleva cotizando el valor desde que arrancó en esta zona de los entornos de los 18,70 y bueno, pues se acerca ahora, ha superado la
media de 200 sesiones ha superado, bueno, pues ese nivel importante que era esa media de 200 sesiones junto con la zona de los 26.45, que es la zona donde se giró el valor en la última ocasión. Ahora mismo, bueno, pues debería de ser capaz de cerrar ese gap que, bueno, pues está en esa zona del 28.72. Y en cuanto al gráfico semanal, bueno, pues el valor superado ese nivel del 26.43, si lo consigue hacer en gráfico semanal, bueno, pues tras este doble suelo debería ir a buscar esa zona de origen de esa caída, que estaríamos hablando de los entornos de los 37 euros aproximadamente, pero en la zona de los 29,90 está ese 61,8% de corrección, que también fue una zona de soporte en torno a esa zona del 29,65, y aparte también pasa la media de 100 sesiones, es decir que, bueno, pues veremos a ver cuándo llegue a ese nivel cómo se comporta, porque también tenemos, como vemos aquí, al directional move muy contraído ya. Entonces es posible que tras todo este rebote importante desde la zona de los 18,50, si no es capaz de superar ese 29,90 con bastante claridad, pues el valor empiece a consolidar en principio todas estas subidas. Bueno, Logista. Bueno, pues Logista está prácticamente atacando máximos históricos, como aquel que dice. Bueno, pues ¿qué ha hecho el valor? Pues el valor ha tenido doble suelo, como vemos aquí en la zona del 28.10 aproximadamente. Bueno, pues y tras ese último toque a esa zona del 28.10, el valor, bueno, pues ha rebotado con bastante fuerza, superando las medias y acercándose ya a esa zona del 30.06, que en caso de superar le daría paso a ir a atacar esa zona de máximos que está en la zona de los 30.66. Los indicadores tienen muy buen aspecto, no hay ningún problema ni el directional move, tanto el estocástico bastante alcista, el vigía también y el Concord también, es decir que en ese aspecto el valor está en buena situación. El volumen, bueno, pues está, como vemos, se ha activado bastante tras bueno, pues esta caída y toque de nuevo a esa zona del 28.10 y lo dicho, por ahora el valor debe ir a buscar esa zona del 30.06 y en caso de ser capaz de superarla, pues ya iré a buscar esa zona de los 30.66, zona de máximos históricos por abajo. Bueno, pues la zona de los 28.72, que es por donde pasaría el último mínimo de más corto plazo, y la zona de la media de 100 sesiones, es decir, que ese, bueno, pues sería el nivel de soporte de más corto plazo, y luego ya estaría la zona del 28.10, que bueno, pues ya ha hecho esa zona de doble suelo. Bueno, pues el hombro, cabeza, hombro invertido que parecía que estaba formando, bueno, pues hubo un momento en la sesión de hoy que tuvo una corrección hasta esa zona de los 18.01, si no recuerdo mal, y desde ahí consiguió llegar de nuevo a esa zona de los 18.26, donde parecía que el valor se giraba con bastante claridad de nuevo al alza, pero al final, bueno, pues corrección, acabando en mínimos de la sesión. Ahora mismo, bueno, pues en la sesión de mañana rebota con bastante fortaleza de estos niveles, subiendo de nuevo a esa zona del 18.58, o por el contrario, parece que el valor va a ir de nuevo a buscar esa zona de los 17.80, que en caso de perder ya iría a tapar ese gap que tiene en la zona de los 17.48, que sigue abierto, y que, bueno, pues sería ese siguiente nivel de soporte en caso de rebotar, como ya he comentado, con fuerza mañana y ir de nuevo a buscar esa zona del 18.58, 18.56 aproximadamente. Bueno, pues el valor podría, aunque para mí este hombro ya quedaría, esta figura quedaría invalidada, ya que, bueno, el hombro derecho, bueno, pues no debería de haber caído más allá de la zona del 18.08, 18.10, y bueno, pues el valor no ha conseguido mantener esa zona de mínimos que comenté en el short. Entonces, bueno, pues para mí esta figura quedaría invalidada. Entonces, bueno, veremos a ver ahora en esa zona de los 17.80, si es que llega a esos niveles, cómo reacciona el valor. Bueno, y Tubacex, bueno, pues está intentando superar esa zona del 3.92, como vemos, zona importantísima también de resistencia, al igual, bueno, pues que lo fue esa zona de los 3.60, esa horquilla de los 3.60 que ya comenté en su momento.
Y bueno, ahora mismo está intentando superar esa zona del 3,92 y bueno, pues por ahora el valor no está pudiendo, bueno, pues superar esos niveles. Como vemos aquí, de momento los indicadores en gráfico semanal están bastante alcistas, pero bueno, pues debería de ser capaz de superar esos niveles con claridad y fortaleza, bueno, pues para evitar marcar un techo en torno a esa zona. Entonces, en gráfico diario tenemos que, bueno, pues tras este último impulso que le ha llevado de la zona de los 3,33 a la zona del 3,98, bueno, pues el valor, como vemos aquí en esa zona del 3,98, está chocando constantemente durante las últimas sesiones y bueno, pues veremos a ver ahora en caso de corrección cómo gestiona este asunto del valor. Tenemos los niveles que la zona, el 61,8%, que es el nivel para mí siempre más fuerte de corrección, estaría en la zona del 3,57,8, por donde pasa la media de 50 sesiones. Y bueno, en la zona del 50% tendremos esa zona de los 3,68, esa horquilla del 3,65, es decir, esa horquilla del 3,60 que, como ya he comentado al completo, bueno, pues es zona de soporte ahora mismo, ya que fue una zona de resistencia en su momento. Y aparte es el 50% de corrección de este impulso alcista en caso de ponerse a consolidar tras estas subidas. En caso de superar esa zona importante del 3,92, pues como vemos el valor empezaría un tramo bastante importante al alza, ya que bueno, pues prácticamente salvo una zona de resistencia que tiene ahí en los 4,92 importante, con algunas zonas intermedias, pero bueno, prácticamente zonas importantísimas de resistencia estaríamos hablando que ya quedarían en cotas muy altas. Entonces es una zona importantísima a batir para el valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. En el TikTok intentaré ir subiendo short, no voy a subir vídeos en TikTok, simplemente los shorts, para que lo quiera, bueno, pues pueda verlo en cualquiera de estas plataformas. Y un saludo, buenas noches.